Bien, buenos días estudiantes. Vamos a revisar entonces la guía que está declarada en el módulo 1, o sea, módulo 2 ya para ustedes, por lo que sé, ¿ya? Entonces estamos trabajando con la homotesia, ¿ya? Hay algunas propiedades que revisar y además tenemos que arreglar una fórmula. Entonces veamos lo siguiente. En esta guía yo la acabo de arreglar, entonces la idea es que ustedes tomen nota o la comparen con la que tienen. En esta guía hablamos sobre la homotesia, que la homotesia es una transformación geométrica, es una acción que se genera sobre el plano cartesiano, sobre el espacio cartesiano, ¿ya? O el plano blanco, si lo queremos ver también así, ¿ya? En donde yo tengo un punto, ¿ya? Un punto fijo, y a partir de este punto yo puedo generar una imagen de él, ¿ya? Para poder generar una imagen, yo lo que hago es, me apoyo a partir de un centro, y a partir de este yo genero vectores, ¿ya? Y estos vectores se dirigen en todas las direcciones, en particular hacia el punto que yo tengo fijo, y este vector se extiende, o sea, se dilata o se contrae, y hace que el punto se mueva, y genera la imagen, ¿ya? Entonces vamos a suponer que esta acción, al hacerla en todo el plano, cualquier figura que yo tenga ahí, se va a contraer o se va a dilatar. ¿De qué va a depender? De la razón de homotesia. Si la razón de homotesia es un valor superior a 1 o inferior a -1, o sea, números, valor absoluto mayores que 1, las figuras se van a dilatar, o sea, se van a agrandar. Y al revés, si la razón de homotesia es un número que es menor que 1, valor absoluto menor que 1, la figura se contrae. O sea, los puntos se acercan a este punto fijo llamado centro. Entonces, lo primero que tenemos que arreglar acá, lo voy a ir marcando yo aquí, es que aquí hay una fórmula que en la guía está al revés, ¿ya? Esta fórmula está bien escrita. En la guía aparecen las primas abajo, ¿ya? No corresponde. ¿Y por qué está bien escrita esta? Porque cumple esta propiedad que está acá, ¿ya? Dice que la razón de homotesia se aplica sobre una distancia que va del centro de homotesia a cualquier punto, ¿ya? Entonces, si la razón es mayor que 1, nosotros nos vamos a dar cuenta que este resultado va a aumentar, y evidentemente la distancia entre O y P' también, ¿ya? Entonces, como esta fórmula está bien, y uno hace el despeje, ¿ya? Si quisiera despejar R, saber cuánto vale R, bueno, para cualquier par de distancia, o sea, si yo tengo OA' y OA, ya tengo R, ¿ya? O si yo tengo R y OP, bueno, puedo calcular OP', que es la distancia entre el centro y la imagen, ¿ya? Todo está ok, ¿de acuerdo? Para que revisen esta fórmula y la arreglen en la guía que tienen ustedes, ¿ya? Esa está bien. Bien, si seguimos avanzando en la guía, hay otras fórmulas que ya hemos ido revisando, pero siempre es importante tenerlas presentes porque son las que nos permiten realizar acciones y obviamente responder las preguntas de la guía. Lo que les mencionaba recién, que si la razón es un número mayor que 1, ¿sí? La imagen se va a agrandar, y al revés, si la razón es un número pequeño que fluctúa entre 0 y 1, menor que 1, mayor que 0 por supuesto, la imagen se va a contraer, va a ser más pequeña. Cuando la razón es negativa, el centro de homotesia queda entre la figura y su imagen. En cambio, cuando la razón es mayor que 1, perdón, es mayor que 0, es positiva en el fondo, el centro de homotesia siempre queda a un extremo, ¿ya? En cambio acá, el centro de homotesia queda entre las dos figuras, entre la figura y la imagen, entre la figura y la imagen. Podemos decir a grandes rasgos, ¿cierto?, que esta me permite ampliar o reducir figuras manteniendo su forma, por lo tanto son semejantes. La imagen homotética de una recta es otra recta y es paralela a la misma. Eso también podemos decir, ¿cierto?, que cualquier lado de una figura y la imagen de ese lado de la figura van a ser paralelas, ¿ya? Algo que tiene que ver con esto del paralelismo. Que la razón de homotesia la puedo calcular a partir del cociente entre
si yo conozco dos lados, un lado, la medida del lado de la imagen y la medida del lado de la figura, que son correspondientes, yo hago el cociente y puedo calcular la razón, ¿ya? Y así a grandes rasgos, los casos particulares, ¿cierto? Cuando la razón exactamente es -1, se genera una figura congruente se genera una imagen congruente a la figura dada, pero está invertida, ¿ya? Eso. También, y cuando yo pienso en que el centro motesia está justo en el origen del plano, pareciera como si hubiera generado una rotación en 180 grados. Cuando la razón es mayor que 1, el valor absoluto, ¿cierto? Tenemos que siempre se va a generar una ampliación de la figura dada. En cambio, cuando el valor absoluto es un valor menor a 1, tenemos una reducción de la figura original. La razón siempre tiene que ser mayor que 0, necesariamente. Eso está muy mal escrito. Eso no puede ser que el valor absoluto sea menor que 0, no existe. ¿Ya? Lo que podemos decir es que la razón no puede ser 0, porque si la razón es 0, todo el plano, todos los puntos se anulan, ¿cierto? La figura se contrae tanto que llega a ser un punto. No tendría sentido analizar ese caso. Y bueno, cuando la razón es negativa, eso debería decir sin valor absoluto ahí, cuando la razón es negativa, las figuras se invierten, ¿ya? Y el centro motesia queda entre la figura y su imagen. A grandes rasgos, eso. Ya, igual esto está grabado, así que lo van a poder revisar. Bien, veamos estos ejercicios, que son los que me interesan a mí, ¿ya? Y los que vamos a poder ir desarrollando tranquilamente, ¿ya? Vamos a recordar entonces algo que yo había dicho en la clase anterior, que tiene que ver con las fórmulas algebraicas que me permiten generar homotesias sin tener que hacer el dibujo, ¿ya? Y yo creo que lo más óptimo cuando ustedes tengan que dar la PSU, ¿ya? Habíamos dicho, por ejemplo, lo siguiente. Yo tengo a prima, perdón, yo quiero determinar a prima, entonces yo lo que hago es una resta, ¿ya? Entre el punto y el centro motesia, ya esto le aplica una razón, ¿ya? Y luego le sumo O, ¿ya? Es así es la fórmula. Si quisiera calcular A, por ejemplo, y me dan A', puedo modificar esta estructura algebraicamente, despejar A, y ahí vemos la expresión algebraica que me va a permitir calcular la ubicación de un punto de la figura, dada la imagen, ¿ya? Dada la imagen, la razón y el centro motesia. Siempre hay 4 elementos que están involucrados, y uno de ellos lo tenemos que desconocer y los otros los tenemos que conocer. Entonces, en forma general, si tengo P', el centro motesia y la razón, esta es una expresión que depende de 3 valores, porque, o sea, dado 3 valores, yo voy a poder calcular el cuarto. ¿Ya? Eso es, a grandes rasgos. Entonces, por ejemplo, acá me están pidiendo que determine la razón. La razón. Entonces, si pienso en esta fórmula, ¿ustedes me podrían decir qué puedo hacer para calcular R? Perfecto. Aquí Diego dice, si pasamos dividiendo al menos O y luego pasamos restando el otro, entonces vamos a poder despejar R. Ya, hagámoslo. Si algebraicamente esto se puede hacer, entonces vamos a poder hacerlo con los datos que tenemos ahí. Ya, gracias. Por ejemplo, si para despejar R, aquí tendría A', perdón, el O va a pasar restando, así como lo dijo él, ¿cierto? Es como restamos a ambos lados por este punto, que es un par ordenado, ¿cierto? Y me quedaría algo así. Y luego pasamos dividiendo. Vamos a dividir ambos lados por A menos 1. Entonces me queda que R se va a obtener como la distancia o la resta entre estos pares ordenados. Y eso va a ser. Y ahí estaría. Y esto tiene sentido porque cuando ustedes tienen pares ordenados y hacen restas, en el fondo están generando vectores. ¿Ya? Entonces están haciendo el cociente de lo que habíamos hablado hace un rato, que era algo así como OA
o A' ese vector o esa distancia dividido por el cociente de esta otra. ¿Y cómo genero esa distancia? Si tengo par ordenado, fácil, pues, la resto nomás. Y ahí tendríamos R. Hagámoslo entonces. Vamos a desarrollo acá. Tengo todos los valores. Por ejemplo, A', voy a anotarlos acá para poder moverme con libertad. Es 7,4. A vale 3,2. Y O era el 1,1. Bueno, lo voy a escribir acá. Bien. Y reemplazamos, va así. Entonces esto se transformó en algo aritmético, algo ya rápido. ¿Ya? Dejé el de la geometría, nos vinimos al álgebra y a la aritmética. Entonces la distancia entre A' y O sería restar 7,4 menos 1,1. Y esto cociente con AO, que sería la resta entre 3,2 menos 1,1. Y esto sería la razón que me están pidiendo. Entonces, aquí se acuerdan que para restar pares ordenados, se restan por la primera coordenada con la primera coordenada y así. Entonces me queda, en la primera coordenada me queda 7 menos 1 y en la segunda me queda 4 menos 1, como par ordenado. ¿Ya? Y acá sería 3 menos 1, 2 menos 1. Y si sigo un poco más abajo, esto me queda 6,3 y acá abajo me queda 2,1. Ya. Y ustedes me dirán, ay, pero ¿cómo es esto un cociente entre puntos? Es como raro, ¿cierto? Bueno, aquí simplemente lo que uno tiene que hacer es que hay un punto y hay un escalar acá metido. Entonces, si yo me fijo, yo me doy cuenta que este es 3 por 2,1, ¿cierto? Este par ordenado es la multiplicación del escalar 3 por el par 2,1. Y acá abajo tengo el par 2,1. ¿Se dan cuenta? Entonces, simplemente, ¿quién es este valor? ¿Quién es R? R es 3, claramente. En el fondo es como que si nosotros hubiéramos descartado ese punto, porque es el mismo, ya es como cociente de un elemento, y queda 3. Entonces la razón sería 3. Esa sería una forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Siempre hay que tener mucho cuidado cuando el centro motesia no es el origen, ¿ya? Siempre él va a estar afectando las magnitudes de las cosas, las distancias, por ejemplo. No es llegar y dividir o multiplicar por R, ¿ya? Siempre hay que hacer estas acciones de sumar o restar el centro de motesia como lo indica la fórmula, ¿ya? La fórmula que tenemos acá arriba, ¿sí? Aquí se resta el centro motesia, después se suma el centro motesia, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos que tener muy presente entonces en esto es que esta fórmula la tenemos que recordar siempre. Y a partir de esta podemos obtener otras fórmulas como esta, ¿ya? Bueno, esta en particular, que es la que me interesa, que es pensando en la resta entre estos puntos que están en el plano. Ya. Estas son preguntas que son súper importantes que yo vaya leyendo las preguntas al momento que ustedes las escriben. Dice, por ejemplo, profe, porque yo me di cuenta que A', el valor de A' y el valor de A. ¿De acuerdo? ¿Cómo yo sé cuál es cuál? Me imagino que esa es la pregunta. Por ejemplo, si estamos en el ejercicio número 1, ¿ya? En el ejercicio número 1, me dicen, si las coordenadas de O, A y A' son 1,1, 3,2, 7,4 respectivamente. La palabra que está ahí, la palabra respectivamente, me va a dar un orden. Entonces, O era el primero, A era el segundo y obviamente A' era el tercero. Así, tal cual, en el mismo orden, así yo lo voy declarando. Entonces la otra pregunta era, ¿qué pasa si me dan A' y B? No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Si me dan el centro motesia, me dan A' y me dan B, imposible.
¿ya? No podríamos hacer el ejercicio porque necesito de las 4 datos, que eran O, R, P y P', de esos 4 datos tengo que tener 3 que se relacionen, ¿de acuerdo? Si me dan la imagen de un vértice, me dan el otro vértice de la figura que no tiene nada que ver con ese, no tengo cómo relacionarlo. Dice así, entonces tengo los 3 vértices del triángulo equilátero, del triángulo, perdón, y me dicen que determine los vértices de las imágenes de este nuevo triángulo que es homotético al dado, tal que el centro de homotesia esté en el origen y la razón sea menos 5. ¿Ya? Entonces, bueno, anotamos los datos y dijimos que vamos a trabajar con otro color. Tengo que A era el punto 1,2, el B menos 2,1 y C, el 3, menos 2. Bien, entonces esto es bastante simple. Cuando me dicen que el centro de homotesia es el origen, la verdad es que todo fluye. Porque si vamos a nuestra fórmula, ¿se acuerdan? Decíamos que P' era igual a P menos el centro de homotesia multiplicado por R más el centro de homotesia. Bueno, en particular cuando el centro de homotesia es el par 0,0 y tú sumas 0,0 o restas 0,0, no pasa nada, ¿no? O sea, es el cero, es como si fuera el neutro, en el fondo no afecta al punto. Por lo tanto, en este caso en particular, ¿ya? Cuando el centro de homotesia es el par 0,0, P' queda P por R. Así de simple. ¿De acuerdo? Porque, insisto, estos se anularon, ¿ya? Este restó a P y P quedó igual. Después P lo multipliqué por R y me quedó P por R. Y después le sumo al 0,0 y tampoco lo movió porque sumar 0,0 al otro par ordenado obtenido no lo afecta. ¿De acuerdo? Entonces el ejercicio A se vuelve muy simple porque me están hablando que el centro de homotesia está en el origen. Entonces, a grandes rasgos, esto quedaría algo así. A' sería el par 1,2 multiplicado por menos 5, porque esa es la razón que me están dando acá. ¿De acuerdo? El B', algo similar, sería el menos 2,1 por el menos 5, que sería el escalar, y lo mismo con el C, el otro vértice. 3, menos 2 multiplicado por menos 5. ¿Bien? Y claro, esto es una multiplicación muy sencilla, por lo tanto los resultados serían, entonces los vértices del nuevo triángulo, ¿ya? O sea, sería A', B' y C', ¿ya? Serían, en este caso, el menos 5, menos 10, porque estoy multiplicando, ¿cierto? El menos 5 multiplica cada elemento, cada coordenada del par, perdón, a cada término del par ordenado. Lo mismo con B', sería multiplicar menos 5 por menos 2, me queda 10 positivo, y por 1 me queda menos 5 acá. Y por último, C' sería multiplicando por menos 5, me quedaría menos 15, 10 positivo. ¿Sí? Porque menos 5 por menos 2 me da 10 positivo. Ya ahí estaría el ejercicio resuelto para la letra A. ¿De acuerdo? Y esto se logra, entonces recalcamos que esto pasó y se hizo tan rápido porque el centro de homotesia estaba en el origen del plano cartesiano. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Vamos entonces al otro ejercicio, que ahora sí hay un centro que ya no es el origen y vamos a tener que ocupar las fórmulas que nosotros conocemos. Con un color morado. ¿Ya? Entonces ahora sabemos que el centro de homotesia, le llamamos generalmente O, es el par 1,1. Y la razón, aquí le llaman K o puede ser R, la verdad es que indistintamente la letra que utilicen
Importante que la reconozcan y sepan a cuál se refiere uno, ¿ya? Vale 2. ¿Ya? Entonces, para calcular A', nosotros decíamos que, según la fórmula que tenemos, es A menos el centro de homotesia multiplicado por la razón. En este caso lo vamos a llamar K, porque esa es la letra que están usando aquí, más el centro de homotesia. Y reemplazamos. Tengo que A' será entonces A, que es el par 1,2, menos el centro, que es 1,1. Todo eso lo voy a multiplicar por K, que es 2, y luego le voy a sumar el centro homotesia, que es el 1,1. Y eso. Entonces, esto ya es súper simple. O sea, ustedes lo pueden hacer, esto ya es mecánico. Pero lo importante es que ustedes ocupen la fórmula, sepan en qué momento la van a utilizar, ¿ya? En qué necesitan a veces modificarla para calcular tal vez ya no la imagen de un punto, sino otra cosa. Entonces tengo, si voy restando, 1, bueno, voy a hacerlo lento. 1 menos 1, 2 menos 1, ahí está el par ordenado. Y finalmente, mejoramos un poquito, me da 0,1 multiplicado por 2, más el par 1,1. Multiplicamos, bueno, el 2 multiplica el 0, sigue siendo 0. Y aquí tenemos el resultado final. Entonces, A', que sería la imagen del vértice A del triángulo, me daría el par 1,3. ¿Sí? Si sumo 1 más 0, 1, y 2 más 1, 3. Ahí tendríamos ese vértice, ya, el vértice de la imagen. Y así tendríamos que hacerlo para el B, ¿ya? Y el B, según los datos que teníamos acá arriba, era el par menos 2,1. ¿Ya? Esto todo cuadra, muchachos, esto funciona como reloj, ¿ya? Si ustedes quisieran dibujar ambos triángulos en el plano cartesiano, el par 1,2, el menos 2,1, el 3, menos 2, y luego dibujar el otro, el A', B', C', se van a dar cuenta que son exactamente figuras semejantes, que se cumple el paralelismo entre los lados. Eso lo podríamos verificar también, para que, como ir cerrando algunas cosas. ¿Ya? Bien, calculémoslo rápidamente. Ya, vamos a hacer entonces B. ¿Ya? Entonces B', podrían hacerlo ustedes también, adelantarse a mí y verificar que lo hicieron bien, ¿les parece? O hagámoslo en conjunto para que podamos avanzar con el otro ejercicio. B' sería entonces, si ustedes me van dictando, lo vamos a anotar tal cual, sería B menos O, todo esto multiplicado por R, o K, como lo quieran llamar, más O. Ahí, eso sería. Reemplazando entonces los valores, tenemos que B' es igual a el par menos 2,1 menos el centro homotesia, que era el 1,1, todo esto multiplicado por 2, que era la razón de homotesia, y básicamente hacemos lo mismo que anteriormente, hacemos la resta, tenemos que fijarnos en las coordenadas, la primera coordenada del punto A y del centro homotesia, me queda menos 2 menos 1, lo voy a anotar, menos 2 menos 1, y por aquí tengo 1 menos 1, esto multiplicado por 2, más 1,1, esto me da menos 3,0 multiplicado por 2, perdón, más 1,1, esto me da menos 6,0 más 1,1, finalmente, esto me queda menos 5,1. B'. ¿Sí? Ya, pero lo importante es que vayan intentándolo, porque así, fíjense que a veces uno ya entiende la mecánica
él sabe qué hacer, pero nos juega en contra el tema de los signos, no puede ser. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que ir revisándolo y tienen que ir practicando. Entonces, ustedes lo pueden ir haciendo por su parte, yo lo voy haciendo por otra y después comparamos los resultados. ¿Les parece? Es muy importante la práctica, ¿ya? Ahí está. Y por último C, sería, perdón, acá tenemos C', ¿ya? Que sería, como ya sabemos, C menos O, todo esto multiplicado por la razón, más el centro motesia. El centro motesia. Sería el par 3, menos 2, menos 1,1. Entonces, claro, uno tiene restas y tiene pares ordenados que están formados por números enteros, o sea, números positivos, negativos. Tenemos que tener cuidado con los signos al momento de manipular. Esto multiplicado por 2 y después sumado con el 1,1. Y listo. Ordenadamente, digo, primera coordenada con primera coordenada. Tengo 3 menos 1. Menos 2 menos 1. Todo esto multiplicado por 2 más 1,1. Y finalmente el par ordenado que me queda aquí es 2, menos 3 por 2 más 1,1. Y multiplicando tengo 4, menos 6 más 1,1. Finalmente esto es 5, menos 5. ¿Ya? Qué bien. Entonces, ¿qué sería interesante nosotros poder probar? Que lo que hicimos está perfecto, ¿ya? Tenemos una razón de homotesia que es 2. Tenemos el centro de homotesia que es el 1,1 y tenemos los elementos, los vértices originales, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos también la posibilidad de usar el GeoGebra que construye todo eso en forma como automática. Y en esta construcción automática podríamos chequear, lo importante es que ustedes lo sepan algebraicamente porque cuando estén en la PC1 van a tener GeoGebra ahí para verificar nada, ¿ya? Pero ahora sí nosotros tenemos la posibilidad de verificar usando el GeoGebra que esto sí realmente cumple, ¿ya? Entonces, vamos a ubicar los puntos, ¿ya? Era el 3, menos 2, era el par 1,2, y era el menos 2,1. Aquí, menos 2,1. Ya, esos eran los vértices del triángulo, ¿de acuerdo? Ahí están. Vamos a unir, vamos a generar un polígono. Entonces, uno toca los vértices y tengo que cerrarlo. Si lo llevo hasta aquí, no es polígono. Cuando lo cierre, se transforma en un polígono. Tiene un área y todo eso. Y ahora me decían que el centro de homotesia, que era un punto que estaba justamente aquí, en el 1,1. Ahí está. Entonces, ahora hay una acción que se llama homotesia, que está acá. Fíjense, ahí está. Si yo pincho la homotesia, me dice, tengo que seleccionar el objeto, luego el centro de homotesia. Ya, entonces voy a pinchar homotesia, pincho adentro de la figura, donde está el área, luego pincho el centro de homotesia, y ahora yo digo, la razón era 2. Y digo, ok. Bien. Ahí está. Esa es la homotesia. Eso es lo que nosotros hicimos ahora, pero algebraicamente, o sea, aritméticamente. Díganme, ¿qué coordenadas tienen estos vértices? Y la prima, si se fijan, es el 5, menos 5. Lo voy a anotar. 5, menos 5. El vértice B es el 1,3. Y por último, C' es el menos 5,1. Y tenemos que ir nosotros a lo que hicimos anteriormente, que era lo que nos interesaba. ¿Ya? Y está hecho con morado. ¿Dónde está mi mouse? Bien. Bien, el B menos 5,1. Justo. El C, el 5, menos 5.
y en la prima el 1,3. O sea, y el GeoGebra nos confirma exactamente que son esos los que yo tenía que determinar. ¿Ya? El ejercicio 3 dice, dada esta imagen, ¿cierto? Dice, se observa una homotesia de razón 2,5, eso significa es mayor que 1, por lo tanto esta es una ampliación de la figura original que es la ABC. Dice si el perímetro de la figura, esta que está acá, es 35 centímetros, entonces ¿cuál es el perímetro de la figura inicial? Y por último me dicen el perímetro del, otro caso del triángulo, es P, ¿cuál sería el perímetro de la figura original? Aquí ya no estamos en el plano cartesiano, ¿de acuerdo? Entonces, si no estoy en el plano cartesiano, todo es más inmediato, ¿ya? Entonces sabemos que la razón, decíamos algo así como que, por decir algo, yo voy a decir A', B', supongamos que esta distancia de acá, ¿sí? Esa distancia, el segmento A', B', dividido por el segmento de la figura original, que sería el AB, esa distancia siempre me va a dar R, ya, la razón. Acá la llaman K, chicos, no se confundan, es lo mismo. Ya, decir R o K, inmediatamente, depende del texto que utilice, ¿ya? Pero estamos hablando de la razón de homotesia. Entonces se mantiene, y si yo no considerara solamente un lado, sino considerara los tres lados, sigue siendo la misma razón. Por lo tanto, siempre va a ser K. En este caso en particular me dicen que K vale 2,5. 2,5. Sí, es un número. No tiene por qué ser siempre entero, ¿ya? K puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser decimal, un número, ¿ya? Entonces, rápidamente nosotros por lógica debiéramos decir que si originalmente esta imagen que obtuve de acá es de 35 centímetros, o sea, esta de acá que obtuve es de 35 centímetros, entonces voy a poner perímetro. El perímetro de la figura A', B', C' es al perímetro de la figura original, es 2,5. Y si ya sé que este vale 35, o sea, 35, lo que me bastaría solamente es pensar en despejar el perímetro de ABC, lo voy a pasar acá multiplicando. Y solamente me bastaría que el 2,5 dividir ambos lados por 2,5, así voy a obtener acá el perímetro del triángulo original, y me quedaría 35 dividido por 2,5. Y si lo hago con la calculadora, me da 14. Me da 14 centímetros, porque si estamos hablando de centímetros, acá dice centímetro, entonces también va a estar en centímetros. Entonces me dicen, ¿qué pasa si el perímetro es P, tal cual? Entonces yo tendría que decir P dividido por K, va a ser, ahí estoy simplemente despejando, será el perímetro de la figura original. Un segundo. Sí, ahora se ve bien. Ya, perfecto. Ya. Ya, ahora sí. Estaba mirando, por ejemplo, lo que dije hace un rato fue lo siguiente. Que ustedes hicieran el 4, 5 y 6, porque eso ya significa que tienen que soltar la mano con las fórmulas que vimos. Y que ahora teníamos que revisar rápidamente lo que era la selección múltiple, que eran ejercicios más rápidos de revisar que tienen que ver con, con las propiedades, con los conceptos, más que con el cálculo. ¿Ya? Son como, ¿qué es la homotesia y cómo yo me doy cuenta que esta se cumple o no se cumple? Entonces, una propiedad muy importante, mira, yo les voy a hablar.
Hay tres propiedades muy importantes en la homotesia. Y que dan cuenta que lo que estoy haciendo, o sea, que estoy frente a una homotesia cuando estas se cumplen. Si una de estas no se cumple, entonces lo más probable es que no sea homotesia. Ya. ¿Cuáles serían esas? Esas líneas segmentadas que ven ustedes acá, en esta figura, ¿de acuerdo? Esa que voy por A', después llego a A y después llego a O, ¿de acuerdo? Esa, y después de D', D, O, ¿cierto? Se dan cuenta que cuando yo uno este vértice con, por ejemplo, A' con A, lo uno mediante una recta, por 2 puntos pasa una única recta, y esta se prolonga. Lo mismo con D', con D, también, otra recta se prolonga. Y lo que me doy cuenta es que al prolongar estas líneas, todas concurren a un mismo punto que es el centro de homotesia. ¿Ya? Entonces, esa idea es fundamental. Si eso no se da, entonces no estoy frente a una homotesia, ¿de acuerdo? Si se van hacia otros puntos y hubieran 2 puntos distintos, ya no existe. Tiene que ser único punto, ¿ya? Entonces, lo que dice acá es que yo tengo que identificar cuáles de estas frases son correctas. Como dice selección múltiple, significa que puede ser más de una la correcta, entonces tengo que ir chequeando. Dice, si 2 figuras son homotéticas, y ya sabemos que esta es la idea, dice, si al unir mediante segmentos los lados correspondientes, estas concurren a un único punto. Yo digo, eso es falso. Lo falso es que yo no puedo unir lados, ¿ya? Este lado de acá, AD, y este lado A' de', son 2 lados correspondientes. Yo lo que puedo decir de ellos, bajo la homotesia, es que son paralelos, ¿ya? Eso sí, eso es una propiedad de la homotesia. Si me hablaran aquí del paralelismo, yo diría, ok, sí, podría ser una homotesia, pero aquí me están diciendo que yo una lados, los lados no se pueden unir, ¿de acuerdo? Yo este punto, ¿qué hago con estos puntos que están aquí? Esto es parte del lado. No, es muy rara la palabra, usar la palabra lados, que una sus lados, ¿ya? Eso no. Luego dice, si al unir mediante segmentos sus vértices, estos no concurren. Esto también, la palabra que no concurran hace que la frase sea falsa porque nosotros sabemos que sí concurren. Entonces, la versión correcta es la de, pensando en eso mismo, dice, si al unir mediante rectas sus vértices correspondientes, estas concurren en un único punto, eso es la negación de lo que estaba ahí en el punto B. O sea, esto es correcto, ¿ya? Nuevamente en las letras se dice, al unir mediante rectas sus lados. Ya, nuevamente yo digo, es muy rara decir eso, ¿ya? Los lados son paralelos, ¿ya? Entonces, es muy forzada la idea, no me imagino esto de unir lados mediante rectas, ¿ya? Y por último dice, si al unir mediante rectas sus vértices correspondientes, estas rectas concurren en más de un punto. O sea, la D es la única, ¿ya? Que es realmente correcta y sensata y todo eso. La pregunta 2 dice, la imagen representa una homotesia. Sí, es verdad, ahí la vemos. Es una homotesia de tipo inversa de ampliación, inversa de reducción, directa de ampliación. Ya, esto para mí, esta de la palabra inversa o directa, es algo forzado, porque antes yo no lo había visto en la literatura, o declarado, pero me imagino que tiene la idea con que R es negativa. ¿Ya? Cuando R es negativa, la figura se invierte, ¿ya? A eso me imagino que se refieren. Y directa porque R es mayor que 0, ¿ya? En este caso, nos damos cuenta que estas no son, ¿de acuerdo? La figura no se invierte, además que, acuérdense, cuando la R es negativa, el centro de homotesia queda entre medio, entre la figura original y su imagen. Por lo tanto, esta no es. Y se amplió, se redujo, o es congruente. Congruente significa que R es 1. ¿Ya? Cuando R es 1, quedaron una superpuesta sobre la otra, son congruentes, tienen el mismo tamaño y todo eso. Esto queda descartado porque obviamente vemos 2, son diferentes tamaños, y como nos damos cuenta que la imagen, las A', B', esta figura, este rectángulo es más grande, significa que fue
ampliación. Entonces, la letra C sería la correcta. ¿Ya? La pregunta 5 dice, por ejemplo, ¿cuál de las figuras representa una homotecia cuyo valor sea con valor de -1? O sea, en el fondo me están diciendo que la razón vale -1, ¿de acuerdo? Y el centro homotecia, y O es el centro homotecia. Bueno, para terminar, ¿cierto? Decíamos que cuando la razón es -1, se supone que es negativa, el centro homotecia queda entre medio de las dos figuras. ¿Ya? Eso es algo visual que uno puede inmediatamente reconocer y descartar las que no cumplen. Por ejemplo, esta no cumple, esta tampoco, estas dos sí. ¿La C o no? ¿Usted dice que esta? Justamente no. No, perdón, es que la vi mal, sí, es la D. ¿Cierto? Porque al ser 1, cuando decíamos que el valor de la razón era igual a 1, ¿sí? En el fondo, o R vale 1 o R vale -1, el tamaño no cambia, es el mismo tamaño, ¿ya? Cuando la razón es menor que 1, se achicó. Si es mayor que 1, se agrandó. Pero cuando es 1, es el mismo tamaño. Por lo tanto, en este caso, podrían haber sido la C o la D, pero algo muy importante, es como cuando se cumple esto, es como el efecto de una rotación en 180 grados, ¿ya? Entonces, como que la figura queda, es como hacer la acción, el movimiento. Entonces, claramente, esta punta, ¿por qué descarto las inmediatamente? Porque estas dos están como orientadas hacia el mismo lado, ¿ya? Y esto no puede ser. En una homotecia, cuando la razón es negativa, las figuras se invierten, quedan invertidas. Y en el fondo es como lo que decía recién, pues es como si hubiera sido una rotación en 180 grados, cuando la razón es -1. Ya, muchachos, quedamos hasta acá. Espero que estén muy bien, que hagan la guía, que les vaya súper bien en el módulo que están haciendo. Profe, muchas gracias. No, de nada. Que estén súper bien y gracias por participar. Que estén súper bien. Buen fin de semana. Chao, chao.